Que tenemos contacto telefónico. Mira, suena hasta tan suave esta música de Paul McCartney, como propia de otra época. Necesitamos a lo mejor un poquito más de suavidad en ciertas cosas. El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, ¿cómo le va, Fuad? Buenos días. Buenos días, Felipe, ¿cómo está? Rodrigo, Jorge. Buenas tardes, Fuad. Sí, buenas tardes. Saludarlo. Fuad, ¿cuál fue su sensación ayer al escuchar y luego analizar el discurso del presidente Sebastián Piñera? A ver, yo podría quedarme en la crítica, ¿no es cierto? Que es lo más fácil, decir que realmente a uno le cuesta entender algunas cadenas nacionales del presidente donde uno espera un poquito más de contenido, pero déjeme un segundo ahí antes de lo importante que es la visión de aquí en adelante, supongo, ¿no? Pero solo quiero saber, porque mucha gente que escucha el programa está preocupada por eso. La información que tienen ustedes como congresistas, como partido político, como oposición, es que el discurso llamado para las 9 de la noche en un principio tenía otro sentido y la conversación política justamente con, por ejemplo, el ministro Blumel, con las autoridades de los partidos y otras cosas, hizo que ese discurso cambiara. ¿Es tan así o no? Yo creo que la sociedad necesita saberlo. Bueno, esa es la información que tenemos. A nosotros no nos llamaron como presidente de partido de oposición, pero sabemos que hubo consultas dentro de Chile Vamos que al parecer cambiaron la naturaleza de los anuncios que iba a hacer el presidente de la República. Sin perjuicio de eso, yo creo que lo importante es que el presidente tuvo una apertura que yo creo que hay que aprovecharla. El día sábado el presidente decía que hay que hacer cambios a la Constitución. El día domingo dijo, mire, estoy disponiendo de una nueva Constitución, pero con un Congreso. Y ayer habló de la nueva Constitución sin colocar mayores requisitos. Y es una apertura que de alguna manera hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla porque eso efectivamente puede ayudar a descomprimir políticamente nuestro país. Si lo descomprimimos podemos aislar de mejor manera a los grupos anárquicos que no quieren nueva Constitución, que no quieren mejores pensiones, que no quieren mejores sueldos, que lo que quieren es destruir la sociedad, el Estado, y hay que enfrentarlo con mucha fuerza, no solo con condenas verbales. Y por lo tanto creo que hoy día nosotros tenemos que recoger el guante y cobrarle la palabra al presidente y tratar de construir un acuerdo. Yo creo que tenemos poco tiempo. ¿Por qué? Porque esta cosa es muy dinámica. Esta noche, mañana puede pasar cualquier acontecimiento que nuevamente haga que lo que estemos conversando hoy día termine quedando fuera de foco. Por eso que hemos dicho, tenemos 24 horas para dar de construir un acuerdo para tener una nueva Constitución participativamente, un acuerdo que nos permita también abordar, ¿no es cierto?, la agenda social con mayor profundidad de lo que se ha hecho hasta ahora, y creo que la responsabilidad nuestra es hacerlo. Yo por eso que me trasladé hasta el Congreso, vamos a estar todo el día generando conversaciones y espero que todos entendamos de que en un momento crítico estamos desafiados. Creo que la ciudadanía no quiere que los dirigentes políticos seamos comentaristas de lo que está ocurriendo, seamos opinólogos de la mayor crisis política institucional que ha tenido nuestro país, ¿no es cierto?, en los últimos 40 años a lo menos, y que seamos capaces de ser protagonistas de la construcción de un acuerdo que dé al menos un camino de salida, que dé un camino de solución, porque la situación dramática que está viviendo el país no da para más. Acuerdo en ese sentido, diputado, sin requisitos previos, ¿no? Porque cuando uno entra a ver las redes sociales de algunos sectores políticos, sobre todo de los más extremos de derecha, dicen no hay posibilidad de conversar nada hasta que no paren las marchas o hasta que no pare la violencia. La idea es conversar sin requisitos, supongo. Bueno, yo creo que en esto todos tenemos que sacrificar algo y tenemos que conversar sin barreras de entrada, porque barreras de entrada de un lado, barreras de entrada de otro lado, el diálogo, al final quedamos donde mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sigue esta crisis, ¿no es cierto?, esta situación tremendamente difícil, y la idea, y no solo la idea, la obligación, creo yo, nuestra, es que el país, después de esta movilización, después de lo que ha sido este dedo en la llaga que nos ha puesto la sociedad chilena, es que tengamos un país mejor que antes, y sustantivamente mejor que antes, y no un país peor que antes, más polarizado, ¿no es cierto?, más fraccionado, un país más empobrecido. Yo creo que eso sería una irresponsabilidad histórica. Yo al menos no quiero cargar con esa responsabilidad histórica, que incluso puede terminarse una responsabilidad con la democracia misma, o sea, y por lo tanto tenemos que tener las cosas claras, y nosotros tenemos claro lo que queremos, pero uno cuando dialoga no puede imponer a otros, sino que tiene que buscar puntos de acercamiento que nos permitan un camino de salida, y uno tiene que valorar también que muchos han tenido apertura, y quienes han tenido apertura y quienes han tenido disposición y quienes han tenido voluntad, bueno, aprovechemos esos espacios para poder avanzar y para hacer cosas que probablemente durante mucho tiempo no fueron posibles.
En ese sentido, diputado, está claro cuál es el rol del mundo político. Solo te recuerdo que ya no estoy de diputado, solo el presidente del partido. Perdón, tiene toda la razón. Presidente, en la calle el otro día me gritaban bájate el sueldo y yo decía, ¿Es muy alto el sueldo como presidente de la Democracia Cristiana? No tengo. Me imaginaba. Ahora uno deja de ser diputado, así como los presidentes siempre, presidente Frey, presidente Lago. Sí, deja de ser diputado. Sí, yo creo que ya no. Ok, le retiro entonces el concepto, tiene toda la razón. No, pero le quiero preguntar algo bien complejo. Yo sé que es complejo por el momento que se vive, pero tiene que ver un poco con esta tormenta perfecta que estamos viviendo hoy en CIPER Chile, que ha sido muy, muy útil a la democracia de este país, si usted me pregunta, y al periodismo de este país. La exdirectora de CIPER Chile, actual Premio Nacional de Periodismo 2019, Mónica González, premio entregado por este mismo gobierno, dice en una columna algo que muchos conversábamos entre pasillos seguramente. Dice, Carabineros, fuera de control y sin piloto. Y le voy a leer el párrafo principal. Dice, no ignoran en La Moneda que las fuerzas especiales están sin mando, sin cohesión, sin directrices de inteligencia y sin control, y corroídos por la rabia. Esa descomposición se origina, entre otras razones, en la explosión de corrupción y violencia que hizo pedazos su estructura de inteligencia y su alto mando al provocar la salida intempestiva de más de 35 generales en los últimos 2 años. ¿Cuánto ha influido esta situación, si es que la comparte, en lo que estamos viviendo día a día el resto de los ciudadanos? Porque, por ejemplo, hoy ya escuchábamos un audio filtrado del general Rosa donde decía no se va a castigar a ninguno de los carabineros, aunque esté siendo llevado a tribunales desde el interior de Carabineros, al menos. A ver, lo primero es que es indudable que hay una institución que está tremendamente golpeada y que es fundamental para el control del orden público, es Carabineros de Chile. Está golpeada desde el punto de vista de la moral, o sea, siempre fue una institución que fue un orgullo nacional, y los hechos de corrupción obviamente que desmoralizan no solo a la institución, sino que también a todo el país. Está golpeada desde el punto de vista de su ordenamiento institucional, salieron 35 miembros del alto mando, eso hace que efectivamente no es fácil reemplazar a un alto mando que estaba preparado, calificado, había razones justificadas para poder hacerlo, pero queda una situación de debilidad institucional Carabinero. Pero yo quiero decir que los problemas de Carabineros vienen de antes, o sea, la falta de capacidad de inteligencia viene hace por lo menos una década o más atrás. Eso lo hemos venido denunciando quienes somos de la región de la Araucanía desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que a veces las cosas se consideran mucho más cuando ocurren en Santiago, cuando hoy día en Santiago se están viendo las consecuencias también de la falta de inteligencia, la capacidad de anticipación, de haber preveído, ¿no es cierto?, que podía ocurrir lo que ocurrió. No estaríamos a lo mejor lamentando la crisis con la gravedad de los hechos que hemos visto. En ese sentido, perdón, la información que tienen ustedes como presidente de uno de los partidos más importantes de la oposición, que es la Democracia Cristiana, del que seguramente el único anuncio que hizo ayer el presidente en su discurso, esto de reincorporar a las filas justamente de la policía y de investigaciones funcionarios que antes habían salido, ¿eso tiene una suerte de protocolo? ¿Se les comentó a qué iba? Porque ya hay mucha gente que está pensando, yo supongo que equivocadamente, pero está pensando que esto tiene que ver también con integrar a la fila a funcionarios que puedan haber estado involucrados en el caso Catrillanca, que puedan haber estado involucrados en el caso de los dineros mal habidos. ¿Hubo desde el gobierno alguna especificación de ese anuncio? No, ninguna, no ha habido ninguna precisión respecto a aquello. Yo creo que eso sería un error garrafal, ¿no es cierto? Más bien esto tiene que ver con personas que, por razones, digamos, de sus años de servicio, tomaron la decisión de dejar la institución y que hoy día son necesarios, porque justamente se necesita experiencia. Yo imagino, quiero creer que va por allá, no podría entrar a detallar porque tengo la misma información que tienen todos los ciudadanos. Fuad, ayer previo al discurso del presidente, que fue bastante críptico, como ya lo hemos analizado, como ya hemos conversado, y usted dice que agarró el guante, en la tarde se generó un evento muy importante y hubo un acuerdo entre toda la oposición, todos los partidos de oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, en que el camino para la nueva constitución es la Asamblea Constituyente. Me parece que es como definición me parece bien, pero ¿están dispuestos a negociar que sea Asamblea Constituyente u otro camino si es que en el plebiscito se decide otro camino? A ver, lo primero es que nosotros estamos convencidos de que la Asamblea Constituyente viene estructurada con los miembros elegidos por un ciudadano, un voto, ¿no es cierto?, con quórum, para poder aprobar los acuerdos, para que no sea la imposición de la mayoría relativa a una minoría. La Constitución tiene que representarnos a todos, no puede representar ningún peligro con un plebiscito ratificatorio, ¿no es cierto?, menos aún, que son los requisitos que nosotros pusimos. Pero cuando
sabemos que para poder desencadenar todo ese proceso se requieren 2/3 del Congreso. Bueno, con toda la oposición no basta y hay que tener apoyo también de Chile Vamos, de algunos partidos de ahí, y eso va necesariamente a hacer que acerquemos posiciones. Y si queremos acuerdos no podemos pretender imponer nuestra visión. Esta es nuestra visión. Ahora, hay que conversar para ver cómo nos acercamos rápidamente, con sentido de urgencia, y buscamos puntos intermedios que nos permita efectivamente iniciar este proceso y lograr el objetivo que es darnos una nueva constitución democrática que nos representa a todos. Yo creo que al final, si nosotros nos colocamos rígidos, lo que va a ocurrir es que esto va a seguir igual como hasta ahora y vamos a tener entonces la misma efervescencia que nos parece que ya el país no la resiste. Me queda claro que están buscando un acuerdo porque vuelven a firmar un documento con el Partido Comunista, cosa que no hacían desde el gobierno pasado. Bueno, yo creo que en los puntos que estamos de acuerdo no tengo ningún problema en firmarlo con quien sea, así como hemos firmado documentos con el gobierno y somos oposición en lo que hemos estado de acuerdo, no tengo ningún problema en firmarlo con el resto de la oposición. Y en lo que tenemos diferencia no tengo tampoco dificultad en expresarla, pero creo que este es el momento en dejar atrás, ¿no es cierto?, todos los prejuicios y ver cómo todos salimos de la crisis, ¿no es cierto?, y hay que jugar un rol tratando de no excluir a nadie. Sí, me parece a mí perfecta que la disposición sea a negociar, a conversar, a llegar a acuerdos, pero uno lee la declaración de Guillermo Tellier y dice, es asamblea constituyente o no hay otro camino, no negociamos. Bueno, es que lo que pasa es que en democracia hay solo dos formas de tener una nueva constitución en Chile, o con un gran acuerdo o con una dictadura. Y nosotros jamás vamos a pretender, por cualquiera sea el objetivo, avalar una dictadura. Entonces nos vamos a jugar por un gran acuerdo. Muchas gracias, que estar esperando para conversar sobre ese gran acuerdo en este momento ahora. Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Y está claro, entonces, ustedes dicen lo que hay aquí es una urgencia y ojalá en 24 horas haya acuerdo. Así es. Muchas gracias. Gracias, un Fuad. abrazo. Fuad Chavín, presidente de la Democracia Cristiana, justamente ingresando a las reuniones en Valparaíso en el Congreso antes de que se empiecen a tocar estos temas con una visión súper clara, que usted puede estar de acuerdo o no, pero la definió con claridad. Ya no queda tiempo, un poco lo que hablábamos antes, ya no queda tiempo, hay que llegar, porque nadie sabe lo que va a pasar en las próximas 24 o 48 horas, hay que llegar, ojalá hoy, sin salir de ese Congreso, a un acuerdo de todas las fuerzas políticas para presentarle a la comunidad, para presentarle a la ciudadanía un camino de salida para este problema que tiene que tener, lo dice desde su mirada Fuad Chavín, tiene que tener la participación prioritaria de la gente. Hoy día leía, a propósito de su mismo partido, una entrevista al diputado Walker, que decía, bueno, hay que analizar todas las posibilidades, no se pueden poner requisitos previos como está poniendo la UDI, que se termine la violencia, que es absurdo porque no depende de ninguno de los involucrados en la conversación que se termine mañana la violencia. No se pueden poner requisitos de que la nueva constitución la tiene que hacer sí o sí el actual Congreso o nadie más. Tampoco se puede poner el requisito de Tellier de la Asamblea Constituyente o no sí o sí, o no conversamos. No se puede poner ningún requisito al momento de conversar, pero lo que sí decía el diputado Walker es que si se busca el camino de la mixtura, es decir, integrantes del actual Congreso con integrantes de la comunidad que puedan hacer esta comisión constituyente para sacar una nueva constitución, el porcentaje, la estructura de esa comisión constituyente tiene que ser muy clara y tiene que favorecer, pero con mucha distancia, la participación ciudadana. Y en ese sentido incluso él proponía algo, decía, no puede ser mayor la participación del actual Congreso o del Congreso como poder, como poder ejecutivo de un 20-25%. No puede ser mayor que eso. El resto tiene que ser solo ciudadanos elegidos por los propios ciudadanos. Es como el modelo de sociedad anónima en Alemania, que tienen un porcentaje menor que lo que tienen los socios. Entonces va a ser una analogía por ejemplo simple, que somos un programa deportivo, Felipe. No, somos un programa deportivo, guión de actualidad, por lo tanto político, económico, artístico, cultural, gastronómico y... ¿En cuánto hay? Metalenguajómico. ¿Por qué hace gestos? ¿Qué hay? ¿Qué hay novedades? Vamos recalcando que la gente sigue opinando a esta hora. Ya van más de 1090 votos con la pregunta y la encuesta que tenemos colgada en nuestras redes sociales. ¿Qué te pareció el discurso de anoche del presidente Piñera? Metrópolis Confusión. Un 48% cree que fue absurdo y que no dijo nada. Después, con un 23% dice que obviamente algo le falló. Un 20% dice que es
demostrativo y que está muy perdido, y solamente un 9% piensa que fue un discurso sólido donde se pidió la paz. Tabio Olivares dijo, creo que se arrepintió y dijo puras cosas que no implican una cadena nacional. Cristian Millán dice, si cambia algo con la AFP, los sueldos algo más dignos y regular medicamentos y ISAPRES y seguir con la asamblea constituyente se calma a la gente. Lo que no quiere es cambiar el modelo. Ricardo Sandoval, pienso que este gobierno está cayendo cada vez más bajo, tiene menos respaldo que un puff. Lo único que me gustó, a pesar de que no había mucho, era el rumor de que podrían salir los militares a la calle. En Facebook Live mucha gente opina, saluda, en realidad felicitan a Felipe, Enzo González, Marco Aguayo, Felipe Ríos, dicen muy bien Felipe en su opinión. Hay gente también que saluda y felicitan al chico. Claro, que les pagamos nosotros a fin de mes. Facebook a todos Live ellos. Es una plataforma que nos sigue mucha gente y así que es importante también que lo estamos constantemente siguiendo y leyendo sus opiniones. Un punto que no ha sido suficientemente tocado en esta vorágine que hemos vivido todos los chilenos en los últimos días, en las últimas semanas, es una situación muy grave ocurrido en los últimos días, en las últimas noches, en el sector de La Hormida. Donde hubo una toma a la viña Cousiño Macul con la intención de un grupo de pobladores de quedarse a vivir ahí para pedirle al gobierno que a través del MIMBU se construyan en ese sector, en una parte de lo que hoy es propiedad de la viña Cousiño Macul, viviendas sociales. Ingresaron al terreno de casi 100 hectáreas que tiene la viña en el sector de La Hormida. Recordemos a las 6 de la mañana del lunes. El sector de La Hormida, Felipe, es la viña Cousiño Macul, en la que está en Vespucio. Estaba antiguamente ya entre Vespucio y Quilín. Hoy día toda esa parte fue vendida, donde está el Mall Quilín. Sí. Y hoy día continúa desde Vicuña Maquena hacia la cordillera. Hacia arriba. Cerca de 200 familias que, como les decía, a las 6 de la mañana del lunes participaron en esta toma de terreno de la viña Cousiño Macul en Peñalolén. Saltaron por los muros perimetrales desde el inicio del estado de emergencia el 19 de octubre, que estaba, digamos, los muros perimetrales que estaban desde el estado de emergencia del 19 de octubre, y se asentaron ahí temporalmente, pero fue una toma que duró poco rato, duró 45 minutos debido a la intervención de carabineros, y la agrupación que se tomó la decisión de ingresar a esos terrenos dice que, a través de su presidente, Santiago Braithwaite, que 5 comités de vivienda participaron en la ocupación del terreno en Viña Cousiño, en la cual hubo alrededor de 200 familias. Hubo reuniones hace bastante tiempo, dice, con los propietarios de la viña junto al Ministerio de Vivienda, el MIMBU, para la construcción de viviendas sociales en los terrenos, pero el tema no se solucionó, no se llegó a ninguna conclusión. Hubo reunión incluso con la alcaldesa Peñalolén, Carolina Leitao, quien les indicó, al pedirse el apoyo para la gestión, que ella creía que no se podían hacer viviendas sociales amenazando el proyecto o la propiedad de la viña Cousiño Macul. Y a partir de eso ha habido muchos incidentes en el sector. Ayer se trasladaron las diputadas comunistas Camila Vallejo y Carol Cariola, digamos, a la zona para visitar a los vecinos. Hubo desalojo, obviamente, de los terrenos en la población Venezuela y en la población Aquelarre, esta parte de las familias que hicieron esa toma en la Villa Cousiño, y se han recibido muchas denuncias en las últimas horas, no solo de excesos policiales, el uso de helicóptero, de escopeta antidisturbios, eventuales allanamientos ilegales en casa de los pobladores, sino también quejas y denuncias por parte de carabineros diciendo que es uno de los sectores donde se han generado movilizaciones y protestas donde ellos han sido recibidos con pistolas y con balas, y que ha sido una situación muy grave, que hay imágenes de esto, donde han sido atacados con armas, personal policial. Por lo tanto, en ese sector de Peñalolén la situación está muy compleja a partir de lo que fue entonces esta toma de un grupo de pobladores a los terrenos de la viña Cousiño Macul. No ha salido mucho todavía en las noticias, pero va a empezar a salir con más fuerza. En ese sector también hubo fuertes enfrentamientos con carabineros la noche del día lunes, previo a la jornada de paralización del día de ayer. Así que está bien complicado. Aparte de eso, Felipe, los choques que se provocan entre pobladores y la comisaría que está en aquel sector de La Hormida. 12 de la tarde, 55 minutos. Vamos a hacer la segunda pausa. Cuando volvamos, sigue el programa, siguen las noticias, siguen las informaciones, siguen los titulares, sigue lo que está pasando en esta metrópoli y en este país.
Minuto. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave me escucha.